grabando. Mm, se compartir ventana. Ahora sí, jóvenes. ¿Pueden ver mi pantalla, jóvenes? Jóvenes, ¿alguien pudiera contestar si en pantalla? Gracias. Perfecto. Muchas gracias, jóvenes. Pues bueno, retomamos brevemente el tema que vimos la clase pasada, ¿no? Sobre las estructuras celulares. Pues tenemos esta membrana plasmática que ya determinamos, ¿no? Que divide y limita el exterior de la célula y el interior de la célula, ¿ok? Vimos que esta membrana plasmática estaba compuesta de una bicapa fosfolipídica, ¿ok? Que contiene dos hemimembranas. mm, Voy a agarrar aquí el punto de enlace. Contiene dos hemimembranas, una membrana externa y una membrana interna, ¿no? Con las cabezas hidrofílicas de un lado, las hidrofóbicas se encuentran en la intermembrana, ¿ok? Vemos también que una parte de las estructuras que componen esta membrana son, mm, son carbohidratos, ¿no? Que se unen, por ejemplo, a una proteína para poder formar una glicoproteína o se unen también a una grasa, a un lípido para formar un glucolípido, ¿no? Estos son parte de la membrana celular. Habíamos determinado que esta membrana plasmática poseía 5 características fundamentales. Creo que la primera de ellas y en la que nos vamos a enfocar más sobre en este tema es la característica de la semipermeabilidad. ¿Ok? Semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. ¿Cómo lo podemos definir? Como la capacidad de la membrana celular de actuar como una barrera inteligente y discriminatoria de las sustancias que entran y salen, ¿no? Y permite también el paso libre de algunas moléculas como el oxígeno y el agua, mientras que restringe y controla el ingreso de otros. ¿Ok? Hemos determinado también que tenía la capacidad de fluidez. Esa capacidad era de que los fosfolípidos que la componen pueden moverse a través de la hemimembrana o incluso a otra hemimembrana, ya sea de la parte interna a la parte externa o viceversa, siendo ese movimiento de hemimembranas denominado como flip-flop, lo recordamos, ¿no? También teníamos un movimiento de lateralidad que determinaba que un fosfolípido se podía mover hacia un lado, hacia el otro lado, siempre la misma membrana. Un concepto de asimetría, que era lo que no son iguales las características de los fosfolípidos que van hacia afuera que los que van hacia adentro. ¿Ok? A su vez también tiene la capacidad de repararse a través del ion calcio, ¿no? Dependiendo de la abertura que hay en esa membrana y de renovarse, ¿no? Vemos también aquí aprovechando que tenemos este diagrama, vemos que tenemos proteínas, ¿no? Proteínas que forman parte del canal iónico de esta membrana plasmática, que permite el paso de ciertas sustancias. Ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad. Un poco más de historia, ¿no? Actualmente la descripción de las células no se puede entender sin las membranas. Estas membranas no solo establecen límites de la célula y los compartimientos intercelular, sino que también forman parte de multitud de funciones que reciben en ella, ¿no? Sin embargo, la formulación de la teoría celular se hizo sin conocimiento de su existencia y solo fue considerada necesaria a muy entrado el siglo XX. Vemos que el científico Overton, allá justo a finales del siglo XIX, cuando empiezan las exploraciones, empieza el avance tecnológico, puede determinar que esta membrana plasmática tiene una naturaleza lipídica, sobre todo llegando a esa conclusión por su capacidad hidrofóbica, ¿no? Vemos que los lípidos, una de sus características es ser menos densas que el agua y que no son hidrosolubles.
Entonces, esa discriminación de sustancias, o sobre todo de agua, tomó nota este científico llamado apellidado Overton y determinó que la membrana debería de tener una naturaleza lipídica. Más adelante, Langmuir, en 1917, ¿no? Determinó, ¿no? que esta membrana está compuesto de moléculas anfipáticas, o sea que tiene una cabeza, que son polares, que tiene una cabeza hidrofóbica y una hidrofílica, ¿no? Eh, un poco más adelante, Bortel y Grendel eh, sumaron a esa teoría, determinando que es verdad, que sus moléculas son anfipáticas, pero no solamente es una membrana simple, sino que es una membrana compuesta de dos semimembranas, ¿no? Más adelante, Dabson y Danieli determinaron que había proteínas asociadas a esta bicapa lipídica y que el paso de estas proteínas eran las que permitían y podían discriminar el paso de ciertas sustancias y moléculas tanto al interior como al exterior de la célula. ¿Ok? Robertson en 1960, ¿no? Allá con la ayuda de un microscopio electrónico, ¿no? Declaró que la unidad de membrana eh, os- oscuro, claro, oscuro, era universal, siendo la parte oscura las cabezas hidrofílicas y siendo la parte clara las cabezas hidrofóbicas. Entonces ya determinó que era cierto las teorías de Dabson y Daniel. Y ya más adelante, Singer y Nicholson determinaron en sus investigaciones que efectivamente las proteínas se integran en la zona hidrófoba y se pueden desplazar. Son estos individuos, estos científicos, los que le dan, declaran, ¿no? Y postulan las características de la membrana plasmática, ¿no? También, ¿no? En sus movimientos de fluidez, ellos son los que determinan, ¿no? Y declaran que tiene un movimiento de lateralidad, de flip-flop, ¿no? Y, y prácticamente todo lo que conocemos de la membrana plasmática parte de ellos. Y como habíamos visto, ¿no? También en la clase pasada, eh, pues la membrana plasmática tiene diversas maneras de permitir el paso de sustancias. Puede ser por difusión simple, o puede ser por pasiva, o puede ser por difusión activa, ya con proteínas transportadoras o proteínas de canal. ¿Ok? Eh, man- esta permeabilidad selectiva eh, mantiene la constancia del medio interno, ¿no? Pero simultáneamente permite o promueve activamente la entrada de nutrientes y la salida de productos de desecho o de ciertas moléculas excretadas. Bueno, como les mencionaba, aquí vemos la parte de transporte pasivo y libre, ¿no? Y es la difusión simple, ¿ok? Tenemos aquí partículas, esta es la membrana celular, ¿no? Y a través del gradiente de concentración, ¿no? Las partículas van a fluir de un lado de mayor concentración a uno de menor concentración. Esto se hace para que haya una estabilidad en, eh, en la energía de la materia. ¿Ok? Cualquier molécula tiende a moverse de forma independiente al azar y se dispersa o disemina de manera que en situación de equilibrio dinámico su distribución es uniforme. ¿Ok? Los movimientos de las moléculas en el interior de una solución se denomina flujo. Y este sistema de transporte es el más simple y para moléculas sin carga, o sea que son moléculas neutras. ¿Ah? Es lo que nosotros también denominamos como gradiente de concentración. Y para que ustedes tomen nota y les ayude en su estudio, recuerden que el gradiente también se puede ser sinónimo de una diferencia de concentración. ¿Ok? Eso significa el gradiente de concentración o la diferencia de concentración
va a ir, como les mencionaba, va de una parte más concentrada a una menor concentrada para mantener una distribución uniforme. Y eso va a permitir más adelante que se forme el fenómeno físico que conocemos como ósmosis. ¿Ok? El gradiente de concentración es la causa y el efecto es la ósmosis. También existen, ¿sí?, unas pequeñas proteínas en la membrana plasmática que tienen el nombre de acuoporinas. ¿Ok? Mm, Normalmente las moléculas tienden a, ¿cómo decirlo?, catalizarse en elementos más básicos para permitir el transporte. ¿Ok? Pero estas acuoporinas no rompen las cadenas de hidrógeno y oxígeno, sino que permiten el paso de agua directamente adentro de la célula a través de estas estructuras. ¿Ok? Sobre todo se encuentran en el riñón, en el hígado y en la vesícula biliar. Nuevamente recordando, las acoporinas son estructuras de la membrana celular, proteínas, más certeramente, que permiten el paso del agua tanto afuera hacia adentro. Acoporinas. Y pasamos a la ósmosis. ¿Ok? El contenido de agua que tiene una célula determina su volumen celular y garantiza que los procesos metabólicos puedan desarrollarse normalmente. ¿Ok? Como las membranas celulares son muy permeables al agua, este se moverá siguiendo sus gradientes. ¿Ok? Nuevamente, ¿no? El gradiente o la diferencia de concentración va a ir de concentración alta a un lugar de concentración baja. Y la ósmosis va a permitir que un disolvente, en este caso el agua, mediado a través de una membrana plasmática, siga el camino contrario, sino que se va a desplazar de un medio de menor concentración de solutos a uno de mayor concentración de solutos. ¿Ok? La ósmosis es una clase especial de difusión y lo podemos definir como el flujo neto de agua que atraviesa una membrana semipermeable que separa dos comportamientos acuosos. Y aquí tenemos tres conceptos muy importantes. Uno de ellos es la osmolaridad, la presión osmótica y la presión oncótica. Antes de pasar a definir estos conceptos, este diagrama es sumamente ilustrativo para poder describir el fenómeno de la ósmosis, ¿no? En este caso de la izquierda tenemos un medio hipertónico con mayor concentración de soluto y un medio hipotónico con menor concentración de soluto. Y el fenómeno de la ósmosis va a hacer que migre el agua, se va a desplazar a través de la membrana semipermeable hacia la parte con mayor concentración de soluto, ¿no? Vamos a definir ahora sí la osmolaridad. La osmolaridad no es más que la concentración molar u osmolar de todas las partículas osmóticamente activas en un litro de plasma. ¿Ok? La presión osmótica en este caso es la presión necesaria en una solución para impedir el flujo de disolvente a través de una membrana semipermeable. Nuevamente, recordamos que una solución no es más que una mezcla de un disolvente y de un soluto. ¿Ok? La mezcla de esas dos forma una solución. En este caso, impide el flujo del disolvente, o sea, de la parte líquida, de la parte que disuelve. ¿Ah? Y la presión oncótica es una forma de presión osmótica. Y esto se forma debido a la diferencia de concentración de proteínas plasmáticas en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. ¿Ok? La osmolaridad guarda relación con el número de partículas independientemente de su naturaleza química. ¿Ok? En sangre, por ejemplo, un mol de glucosa con un peso molecular de 180 kilodaltons, recordamos que kilodaltons son la unidad de medida de la masa, ¿ok?
vale lo mismo que una molécula de albúmina con peso molecular de 67.000 kilodaltons, ¿ok? No te voy a decir, ¿cómo es que vale lo mismo si ya acabas de determinar que su peso es diferente? Bueno, porque, porque nos estamos refiriendo al número de moléculas, ¿ok? Aunque un mol de glucosa pese 180 kilodaltons y un mol de albúmina pese 67.000 kilodaltons, ¿ok? El número de moléculas es el mismo, ¿va? Eh, en este caso, por ejemplo, los líquidos corporales tienen una osmolaridad de 290 miliosmoles por litro. ¿Eh? El 96% del peso de, de estas moléculas en el plasma lo da los iones, como es el sodio, el potasio o el cloro. El 3% lo da la glucosa y los aminoácidos y el 1% la proteína. Y a pesar de la diferencia entre la proporción de, de las proteínas, la glucosa y los iones, la presión de las proteínas es muy importante en el intercambio de los líquidos capilares, sobre todo en el caso de la albúmina, que recordamos que la albúmina es la proteína de mayor tamaño que se encuentra en la sangre y es la que determina en gran parte la presión oncótica, ¿ok? Es la que prácticamente mantiene el agua dentro de nuestros vasos sanguíneos. Por eso recordamos que la albúmina se produce en el hígado, ¿ok? eh, un individuo con una deficiencia de albúmina empieza a presentar una extravasación de líquido celular, ¿sí? Y es donde empieza a presentar edema en las extremidades, ¿no? Hay un acúmulo de agua en el vientre y en el abdomen, ¿no? Y normalmente denota una enfermedad de índole hepática. ¿Eh? Y debemos de recordar, ¿no? Que los factores que determinan este volumen celular, ¿qué? Son tres. Una, el número de partículas osmóticamente activas en el interior de la célula, ¿ok? La osmolaridad del líquido extracelular y la permeabilidad de la membrana celular, ¿ok? Aquí vamos a definir un nuevo concepto que lo definimos como tonicidad. ¿Y qué es la tonicidad? Sino la osmolaridad de una solución comparada con la osmolaridad del plasma, que son las partículas dentro de una célula comparada con el exterior. Lo podemos describir de la forma siguiente. Y junto tenemos un diagrama, unas imágenes en la parte inferior que determinan y nos expresan muy bien lo que queremos comunicar. Si nosotros introducimos una célula en una solución y este volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica, ¿ok? Porque el balance osmótico dentro de la célula y fuera de la célula es la misma, ¿ok? Se mantiene su composición. Si nosotros introducimos una célula en la solución y el volumen celular aumenta, se dice que esa solución es hipotónica. ¿A qué nos referimos con eso? Que es mayor la concentración de solutos dentro de la célula. Como ya vimos, en un proceso de ósmosis, el agua va a ir, el disolvente va a pasar la membrana semipermeable hacia la mayor concentración de solutos y la va a ahogar. La célula en este caso va a tener una sobrehidratación que la va a llevar a la apoptosis, ¿no? Así como su caso contrario, si introducimos la célula en la solución y el volumen celular disminuye, podemos determinar que dicha solución es hipertónica. ¿Por qué? Porque es mayor la concentración de solutos fuera de la célula y por ende la célula se va a desecar, va a perder toda su agua. Este, esto que acabamos de describir
expresa muy bien el hecho de por qué nosotros no podemos o no debemos consumir agua de mar, agua salada, ¿ok? Porque al momento que nosotros estamos consumiendo esa agua con un gran exceso de sal, un exceso de solutos, en lugar de hidratarnos, nuestras células se van a deshidratar. No se va, se va a producir una ósmosis, el agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo va a salir. ¿Sí? Las células se van a desecar y vamos a comprometer nuestra salud. ¿Ok? Nuevamente, isotónico se mantiene, hipotónico, hay mayor solutos dentro, absorbe agua, hipertónico, sale el agua, hay más solutos fuera. Y podemos pasar todavía siendo el transporte pasivo, que tenemos una difusión a través de proteínas que son canales. ¿Ok? La membrana es poco permeable a solutos iónicos, ¿ok? Nuevamente recordamos que un ion es una molécula con carga eléctrica, ¿ok? Y dentro de estos es más permeable para los pequeños aniones. Recordamos que los aniones no es más que un electrón con carga negativa, ¿ok? Eh, por esta situación, estos compuestos utilizan un sistema de difusión formado por un tipo especial de proteínas de membrana que denominamos canales, que permiten a los solutos moverse en ambas direcciones, tanto de adentro como afuera, ¿no? Son proteínas de difusión simple, ¿sí? Así como también tenemos una de difusión facilitada, pero ahorita la abordaremos. Estos canales son pasivos, ¿ok? Forman una especie de poros de membrana y están permanentemente abiertos, ¿ok? Y tenemos esta difusión facilitada, son son unas proteínas que tienen, ahí está la parte de dentro abierta y la parte de fuera cerrada, son como una válvula y viceversa. Cuando se abre para recibir una molécula, se cierra en la parte interna y nuevamente lo pasa, ¿no? Son como de, son como compuertas, ¿no? En este caso es difusión de canal. El de canal siempre está abierto, nunca se va a cerrar. Tenemos la difusión facilitada o a través de proteínas transportadoras. ¡Ay! Maestro, Me asustó, Juan. disculpe que lo moleste. Dime, ¿qué pasó? ¿Puede pasar a la diapositiva anterior? Ya, Solo voy a tomar el screenshot. claro que sí, adelante. Ay, me sacaste un susto. Entonces, ya puede ir a la siguiente. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Tenemos del lado izquierdo, tenemos esta proteína de canal simple, facilitadora, nunca está cerrada. En cambio, tenemos una transportadora, ¿no? Que va a adecuar su medio interno a la forma de la molécula a transportar, la va a reconocer y la va a introducir, ¿ok? Va a haber un reconocimiento de parte de esta proteína hacia la molécula que va a ingresar. Creo que dejaste tu micrófono abierto, compañero. Ah, perdón, perdón. No se preocupes, no te preocupes. Bueno, nuevamente. En la parte, hay unas proteínas de canales siempre abiertos, ¿no? Y hay unas proteínas que los denominamos carriers, transportadoras. Va a introducirse la molécula, se va a cerrar, la va a reconocer y la va a expulsar hacia adentro o la va a introducir hacia adentro de la célula. Nuevamente hablando también de los carriers, dentro del transporte mediado se siguen tres tipos de transportadores según el número y dirección del movimiento de los solutos a transportar. Puede ser un unitransportador en el que solo se mueve un soluto solamente y hacia adentro. Puede ser cotransportador, que en este caso también lo denominamos sin portador, porque mueve dos solutos en la misma dirección. ¿Ok? Y un contratransportador o antitransportador, porque así como mueve un soluto adentro, también expulsa un soluto.
¿ok? Como en el caso de la bomba sodio-potasio. Y aquí ya pasamos a la parte de transporte activo. Todo lo que hemos visto en la parte anterior era transporte pasivo. ¿Y por qué se va a caracterizar este transporte activo? Porque requiere de la mediación de ATP, de consumo energético. Este transporte activo lo vamos a dividir en dos. Puede ser un transporte primario y un transporte secundario. En caso del primario, está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Por ejemplo, en la bomba de sodio-potasio, sabemos que tiene la particularidad de expulsar tres moléculas de sodio hacia afuera y dos de potasio hacia adentro para mantener su medio interno. ¿Ok? Esta bomba se encuentra en la mayoría de las células animales, bombea sodio hacia afuera, sodio hacia adentro y mantiene los gradientes de concentración a través de la membrana. Nuevamente, recordemos, gradiente de concentración, diferencia de concentración. ¿Ok? Y en cambio, el secundario, ¿ok? Este consumo de energía se va a realizar para generar un gradiente, ¿ok? Que se convierte en depósito energético para el empuje del soluto a transportar. Ahorita lo definí muy bien, ¿ok? Así, mientras la energía disipa la desaparición del gradiente, se produce el arrastre de otro elemento, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos de transporte activo primario? La bomba de calcio, que es esencial para la contracción muscular. La bomba de sodio potasio, que se encuentra primordialmente en las neuronas. Y las bombas de hidrógeno, que estas se van a encontrar en el estómago, por ejemplo, para secretar ácido clorhídrico y mantener el medio ácido en estabilidad, ¿no? Y también se encuentran en los riñones para secretar estos iones de hidrógeno hacia la orina y mantener un constante pH en nuestra sangre. ¿Ok? Y del transporte activo secundario puede ser de cotransporte o contratransporte como lo determinamos en la anterior. Vemos que con transporte entran dos y con transporte entra uno, sale uno. Y vemos, por ejemplo, aquí sale una molécula de sodio y el gradiente de concentración va a permitir que una de glucosa entre. Entonces vemos, sale una de sodio, el sodio lo tenemos aquí en color morado y luego en otra va a entrar, ¿no? Y cuando entre, la glucosa va a aprovechar ese caminito que va a abrir el sodio para poder entrar. Eso se le denomina transporte activo secundario. ¿Ok? También tenemos un transporte mediante vesículas, ¿ok? Este puede ser a través de la endocitosis, que lo determinamos ya en la clase pasada también, ¿no? Cuando las sustancias son de mayor tamaño, este se le denomina fagocitosis. Y cuando se encuentran en solución o en líquido, se denomina pinocitosis. ¿Ok? También habrá la exocitosis, ¿no? Muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula. Las proteínas que se sintetizan en el interior de la célula, realizan su función fuera de ella. Entonces hay una exocitosis. Sacan a través de las vesículas, abren la membrana celular y expulsan las sustancias que se produjeron dentro de sí. ¿Ok? Y hay una transitosis, que es una combinación de la endocitosis y la exocitosis, ¿ok? Porque va a permitir el paso a través de la célula de algunos solutos, generalmente macromoléculas, pero después de la endocitosis, una vez en el citoplasma de las células, las vesículas se van a mover hacia la membrana contralateral constituyendo así unos verdaderos canales transcelulares de transporte. O sea, va a ingresar, ¿no? Se va a convertir en una vesícula de transición
dentro de la membrana plasmática y va a introducirse, ¿no? Esto es en un, esto es, por ejemplo, esto es este es el medio tisular y este es el medio sanguíneo. Podemos también determinar que hay un transporte a través del epitelio, ¿no? Eh, los epitelios ya determinamos que es una capa de células unidas que tienden a formar una barrera que divide los líquidos corporales de diferente composición. Estos epitelios poseen cuatro características que les permiten funcionar como barrera. La primera característica es su organización, pues se organizan como una lámina continua de células. ¿Ok? Otra característica es la orientación, pues poseen una orientación diferenciada. Una tienen una cara basal, ¿no? O vaso lateral, que es como decimos que es la parte más cercana a vasos sanguíneos y que va a encontrar nutrición, y una cara apical que posee una morfología diferente, ¿no? Tenemos el ejemplo de la epidermis, que tiene su capa basal y tiene un estrato córneo, ¿no? El estrato córneo se achatan las células y se empieza a descamar, ¿ok? Y la parte basal es la que siempre va a estar en contacto con los vasos sanguíneos, ¿ok? Otra de las características de las células epiteliales es que reposan sobre una lámina basal que sirve para fijarlas también y limitar el transporte a través de iones y pequeñas moléculas. ¿Sí? Las células epiteliales también se encuentran unidas entre sí por medio de uniones intercelulares muy especializadas, localizadas en la proximidad de la cara apical. Entonces, el transporte a través del epitelio puede utilizarse a través de los espacios intersticiales del mismo. ¿Ok? Cuando cuando pasa a través de los espacios intersticiales o entre células, se le denomina vía paracelular, ¿ok? Y cuando atraviesa la célula epitelial por el cruce de sus dos membranas celulares y el citoplasma, se denomina vía transcelular, ¿ok? Nuevamente, ¿no? Si el transporte en epitelio es entre las células, eso es la vía paracelular. Si atraviesa la célula, es la vía transcelular. ¿Va? Y hasta aquí, jóvenes, acabamos de definir cuáles son, a través de qué medios esta membrana plasmática recibe o excreta sus sustancias. ¿Ok? A través de estas membranas. Puede ser difusión libre, pasiva o difusión activa. Y pasaremos ahora con la parte de las biomoléculas o los bioelementos. Podemos encontrar de dos tipos. Puede ser bioelementos primarios y los bioelementos secundarios, ¿no? Los primarios son los más abundantes, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, siendo los primeros cuatro los más importantes. Recordamos que los podemos recordar siempre con la mnemotecnia de Chomp, ¿ok? Estos primeros cuatro además constituyen el 96% aproximadamente de la materia viva, ¿ok? Estos elementos tienen una gran facilidad para construir moléculas complejas en forma de cadena. Las más sencillas, que solo se componen de carbono e hidrógeno, los conocemos con el nombre de hidrocarburos. Y a partir de ello, por sustitución de algunos hidrógenos por otros átomos o grupos funcionales, se obtiene infinidad de compuestos o biomoléculas. ¿Sí? También tenemos los secundarios, que son prácticamente todos los demás. Dentro de ellos los hay los más abundantes y suelen presentarse formando sales. Los más minoritarios solo forman parte de ciertas moléculas, ¿ok? Como puede ser el hierro para la hemoglobina, el yodo para la tiroxina y el magnesio
para la clorofila, ¿no? Evidentemente nosotros no tenemos clorofila, pero estamos hablando de los bioelementos que forman toda la materia viva, contando las plantas, ¿ok? Estos bioelementos secundarios pueden diferenciarse en indispensables, ¿no? Que aparecen en todos los organismos y destaca el calcio. eh, Estoy viendo que a un compañero se le fue la luz. Ok, no pasa nada. No, es normal ahorita, tanto por la temporada, por la época, a muchos les puede suceder esto. Nuevamente retomando, está el calcio, el cloro, el potasio, el sodio, el magnesio y el hierro. ¿Ok? Y los variables que pueden faltar en algunos organismos, como puede ser el bromo, el zinc, el aluminio, el cobre, por mencionar algunos. ¿No? También tenemos los oligoelementos, que están presentes en pocas cantidades en los seres vivos. Tanto su ausencia como su exceso puede ser perjudicial para el organismo. En este caso, tenemos el flúor, el cobalto, el silicio y el yodo. Las biomoléculas las podemos clasificar en dos grandes ramas, las inorgánicas y las orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son características de la materia inerte, aunque también pueden encontrarse en los seres vivos. Estas inorgánicas no poseen átomos de carbón y no forman cadenas con otros carbonos y con hidrógenos, ¿ok? Como puede ser el agua, las sales minerales y algunos gases que pueden desprenderse y utilizarse en el transcurso de las reacciones químicas como el oxígeno. Eh, y las orgánicas están caracterizadas por ser a base de carbono, ¿ok? Y al que se une al menos hidrógeno y oxígeno, y en algunos casos nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Recordamos que la base de los ácidos nucleicos también es el nitrógeno, ¿bien? El fósforo con la cadena lipídica. En general, estas moléculas orgánicas son moléculas exclusivas de los seres vivos. ¿Eh? Eh, Tenemos como las biomoléculas orgánicas los lípidos, que tenemos la forma característica de los fosfolípidos, los carbohidratos o hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos nucleicos. También dependiendo del autor que ustedes visiten, habrá quien mencione que las vitaminas es otra de las biomoléculas orgánicas. Y no podemos dejar fuera la, este, esta sustancia química que es la base de la vida, ¿eh? Es el agua. El agua posee gran importancia biológica porque desempeña un papel importante y crucial en el origen y evolución de la vida, ¿no? Tiene la particularidad de ser sumamente abundante, pues es la molécula inorgánica más abundante de los seres vivos, ¿ok? Y procede en su mayoría del medio externo y en menor proporción de las reacciones químicas. ¿Sí? También es importante su estructura molecular, pues es neutra, ¿sí? Y se comporta como un imán debido al reparto asimétrico de sus electrones, que hace que en un extremo tenga una carga positiva y en otro extremo una carga negativa. Algo que se digno de nota es que podemos considerar que el agua es el disolvente por excelencia. ¿Ya? Utilizamos el agua para reacciones químicas de solución, ¿ya? Siendo el agua vital en ello, ¿no? También sirve como medio de transporte, pues el agua es un electrolito y recordemos que un electrolito es una sustancia que permite el paso de iones a través de ella, ¿no? Y como no, pues está involucrado en múltiples funciones biológicas. También podemos mencionar las sales, ¿no? Las sales minerales tienen la particularidad de estar formadas por un catión, que es un electrón con carga positiva, y de un anión que tiene carga negativa.
Estas sales pueden producirse en dos formas diferentes, insolubles, ¿no? O precipitadas y solubles o disociadas, ¿ok? O disueltas. Las precipitadas son vitales en la función esquelética formando los huesos. En algunas sus funciones dependen de la molécula de la que se trate. Por ejemplo, hemoglobina lleva el ion hierro y la vitamina B12 lleva el ion cobalto, ¿no? Si nosotros metemos una, una sal precipitada en agua, pues esta sal va a sentarse en la parte inferior del recipiente, pues no se mezcla con el agua. ¿Ok? Y las disociadas o disueltas, ¿no? Se encuentran disueltas en el agua y son responsables de algunas funciones específicas, ¿no? Intervienen de manera decisiva en procesos fisicoquímicos como el equilibrio osmótico y en el pH. Y aquí está lo ponemos como tamponante, pero también lo podemos definir con el nombre de buffers, que es como un amortiguador, le llaman, ¿no? Es como el caso del bicarbonato, ¿no? Que habíamos determinado que en el estómago también se secreta parte del bicarbonato para contrarrestar la acidez del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el bicarbonato es una sal soluble. Y ahora ya pasamos a los carbohidratos, ¿no? Ya empezar a mencionar cada una de estas biomoléculas a profundidad, ¿no? Eh, Estos carbohidratos, ay, disculpen, el sonido es que tengo vinculado el WhatsApp a mi computadora y escucho el sonido, ahí me perdonarán ustedes, ¿no? Estos carbohidratos contienen grupos de átomos que sustituyen a algunos hidrógenos y a estos sustitutos se les denomina grupos funcionales. ¿Sí? Los grupos funcionales otorgan a las moléculas que las poseen nuevas propiedades y la facilidad para poder unirse a otras moléculas, formando compuestos de mayor tamaño y funciones específicas. ¿Ok? Estos carbohidratos además los podemos definir que son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, exclusivamente con un grupo aldehído o cetona, que es este que tenemos en esta zona de acá. Recordamos que el grupo aldehído o cetona se caracteriza por tener un carbono con un doble enlace de oxígeno y un enlace simple de hidrógeno. ¿Ok? Y sus funciones biológicas son fundamentalmente dos. Pueden ser energéticas o pueden ser estructurales. ¿Ok? Eh, Pueden ser además simples o complejos. Los más sencillos los denominamos monosacáridos, ¿sí? Y a partir de ellos se constituyen todos los demás. Sus características físicas, sus propiedades físicas son que son de color blanco, son solubles en agua, tienen un sabor dulce, por lo que también los denominamos azúcares, y se pueden cristalizar. Y los complejos están formados por dos o más monosacáridos. Pueden ser disacáridos, pueden ser triosas cuando tienen tres grupos de carbono, pueden ser tetrosas cuando tienen cuatro, pentosas cuando tienen cinco y hexosas cuando tienen seis. Un ejemplo de las pentosas puede ser la ribosa, que es el mm, componente de los em, del ARN, ¿ok? La ribosa. Y un ejemplo de una hexosa, pues la glucosa, ¿no? Aquí pasamos a definir lo que son los disacáridos, ¿ok? Que son moléculas formadas por la unión de dos monosacáridos, ¿ok? A través de un enlace glucosídico de éter, ¿sí? Este enlace se efectúa entre un grupo alcohol de cada monosacárido con el desprendimiento de una molécula de agua. ¿Ok?
Estos también son sólidos cristalizables, solubles en agua, de sabor dulce, ¿no? Nuevamente, por eso los denominamos azúcares. La función de los disacáridos es energética. Y vamos a mencionar tres de los principales eh, disacáridos que existen en la naturaleza. Una es la maltosa o el azúcar de Malta, que lo tenemos en esta zona de acá. Eh, Está formada por dos unidades de glucosa. ¿Ok? Esta maltosa es el producto base de la fabricación de la cerveza. ¿Eh? Tenemos la lactosa, ¿sí? Que lo tenemos de este lado, y también es el azúcar de la leche, y está formado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Las personas que poseen intolerancia a la lactosa se debe a que carecen de la enzima que degrada este disacárido, ¿sí? Y causa múltiples repercusiones en su organismo. Y la sacarosa, o el azúcar de la fruta, ¿sí? Es muy abundante en la remolacha y en la caña de azúcar, donde se extrae y constituye el azúcar que consumimos habitualmente. Vemos que está compuesto de una glucosa y de una fructosa. Vemos que la fructosa también tiene una estructura de pentosa, ¿sí? Lo estructuramos en forma de pentágono, ¿ok? Es realmente de sabor más dulce que la glucosa, pero menos que la fructosa. Y la fructosa es la que encontramos en las frutas, ¿va? Así secamente. De los edulcorantes que podemos encontrar, estos edulcorantes son endulzantes naturales, ¿m? O artificiales con capacidad de, válgame la redundancia, de dar un sabor dulce, o sea, de endulzar nuestros alimentos. Estos endulzantes, por ejemplo, edulcorantes, perdón, puede ser el aspartamo, la sucralosa o también la stevia, ¿sí? Que en grandes cantidades pueden producir diarrea, gases o una mala absorción en un organismo. Y la más, yo creo que de las tres que mencioné, la que es más nociva o más difícil de digerido de procesar para el cuerpo en menores cantidades es el aspartamo. Ah, otra cosa, Maestro, dígame. maestro, man, ¿cuál es la diferencia entre la sacarosa y la fructosa? La sacarosa es un disacárido. Está compuesto de una molécula de fructosa y de glucosa. Y la fructosa es un monosacárido, es una estructura simple. Ah, ya, gracias, gracias. De nada, esa es la diferencia. Eh, Creo que se me pasó a mencionarles también de que cuál es la diferencia entre estas dos estructuras o por qué los estructuramos de esta manera. Esas son proyecciones químicas, ¿ok? Cuando las vean de esta manera, se les denominamos proyecciones de Fischer, ¿no? Fischer. Y las que están en forma ya de figura geométrica son las de Howard, ¿ok? Este, en este caso, por ejemplo, vemos que tiene una estructura similar. ¿Qué tienen de diferente? Que por ejemplo uno es alfa de glucosa y uno es beta de glucosa. ¿Pero por qué es así? Porque el alfa, vamos a ver que tiene en su primer carbono su grupo hidroxilo, que es el grupo hidroxilo, recuerden que es el OH, se encuentra en la parte inferior, y el beta siempre lo va a tener del lado superior en su primer carbono. ¿Ok? Y cuando lo veamos, por ejemplo, este de Fischer puede tener D o L glucosa, ¿no? Pero cuando es D, es que tiene en la derecha su parte de hidroxilo, ¿no? Y cuando es L, lo tiene del lado izquierdo, ¿no? L de left. Y ya una vez mencionado que es un monosacárido, que es un disacárido, pasamos a el polisacárido, ¿no? Que están formados por centenares de monosacáridos, por lo tanto ya son macromoléculas, son moléculas con un alto peso molecular. Esto tiene las características de que no son solubles en agua, ¿ok?
ni tienen el sabor dulce, aunque son sólidos de color blanco. Los más abundantes son tres. El almidón, por ejemplo, ¿no? Que es el polisacárido de reserva energética propio de los vegetales. ¿Sí? Se acumula preferentemente en ciertos órganos como tubérculos, raíces y semillas. ¿Ok? También tenemos como un polosacárido el glucógeno, ¿no? Que también se compone de cientos de unidades de glucosa y constituye una reserva energética. Pero en este caso, su origen es animal. ¿Ok? Los mamíferos contenemos glucógeno en nuestro hígado y en nuestros músculos para nuestra reserva energética. Y tenemos la celulosa, que tiene una característica, tiene una composición muy similar al almidón. ¿Ok? Pero no es comestible para nosotros. Nosotros no podemos producir la celulosa. Y esto no es tanto de reserva energética, sino que sirve como una forma de estructura. ¿Ok? Ya que forma parte de la pared celular de los vegetales o de los organismos vegetativos, ¿no? Y da rigidez y protección a estas células. ¿Ok? La glucosa que forma la celulosa es diferente a la que forma la almidón. ¿Ok? Nuevamente, nosotros no podemos digerir la celulosa, pero sí podemos digerir el almidón. ¿Ok? ¿Dónde podemos encontrar la celulosa? En la madera, por ejemplo, ¿sí? En la corteza de los árboles, lo que da rigidez y estructura a esos organismos. Y aquí tenemos un diagrama que nos permite estudiar detenidamente los carbohidratos, ¿no? Evidentemente este diagrama ustedes lo tendrán en acceso en su Classroom, pero no está de más que podamos estudiarlo brevemente, hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos, ¿no? También los carbohidratos son llamados glúcidos o hidratos de carbono. Son biomoléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? También son harinas, azúcares, granos, frutas, leche, verduras y otros alimentos. La fórmula, pues ya sabemos, es carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción 1, 2, 1, siendo el 2 el hidrógeno. ¿Cuál es su función? La reserva energética, ¿no? Y compuestos de estructuras celulares. Su importancia es que nuestro organismo la metaboliza para producir glucosa, esta molécula por la que se obtiene la energía, ¿ok? Y participa en el funcionamiento de las células, tejidos y órganos. Son ricos en fibra, por lo que nos ayudan en la digestión y evitan el estreñimiento, así como que previenen la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo. ¿Cuál es su parte perjudicial? Pues que si se consumen en exceso, pueden ocasionar enfermedades crónicas como la diabetes. Puede ser en el caso de la sacarosa, ¿no? Se dividen en monosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos, ¿no? Los monosacáridos son llamados azúcares simples porque son los glúcidos más sencillos y estos están formados de 3 triosas a 6 átomos de carbono. Se clasifican en triosas, como puede ser el gliceraldehído, tetrosas con 4 carbonos, como puede ser la treosa o la eritrosa, y pentosas de 5 como la ribosa y la desoxirribosa, ¿no? Se encuentran en el ADN y la ribosa en el ARN. Y las hexosas con 6 carbonos puede ser la glucosa, la fructosa o la galactosa. Recuerden, estos son monosacáridos. Los disacáridos se llaman así porque están formados por dos monosacáridos que están unidos por un enlace covalente. Realmente recordamos que un enlace covalente es un enlace sumamente firme y están unidos por sus electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo. Los ejemplos de los disacáridos pueden ser la maltosa, ¿no? Que está formado de dos moléculas de glucosa. La sacarosa, formada por una molécula de glucosa y una de fructosa. La lactosa está formado por un monosacárido de glucosa y otro de galactosa. Y la lactulosa. La lactulosa se obtiene cuando hay un calentamiento intenso de la leche. También forma parte, es como un azúcar sintético. Los polisacáridos, a su vez,
también unidos por enlace covalente, son largas cadenas lineales o ramificadas formadas por azúcares, que generalmente son glucosas. Se forman por glúcidos con la unión de 2 a 10 monosacáridos, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, ¿no? Que se almacena en las células del hígado y las células musculares, y la celulosa, que compone el 50% de la madera, y la quitina, presente en la pared celular de de los hongos, pero también en el exoesqueleto de algunos artrópodos. ¿Ok? Y este a grandes rasgos son los carbohidratos. ¿Sí? Y ahora pasaremos a estudiar lo que son, a revisar lo que son los lípidos. ¿Ok? Estos lípidos se pueden dividir en dos, ¿ok? En, en lípidos saponificables, o más en grandes rasgos, son los que de ellos se puede obtener el jabón, ¿no? A través de una reacción química que se llama saponificación, ¿ok? Y los insaponificables, porque no se puede obtener el jabón, ¿ok? Estos saponificables se descomponen en ácidos grasos y en alcohol, ¿ok? Eh, Son ácidos, el jabón, por ejemplo, se forma de grasa animal o grasa vegetal con un álcali o con una sustancia sumamente alcalina, como puede ser la sosa cáustica. Esta sosa cáustica se disuelve en agua, ¿sí? Y se vierte en la grasa animal o vegetal. Ujú. Este va a producir glicerina y va a producir el jabón. Sus dos reacciones. La parte sólida va a ser el jabón propiamente dicho. ¿Ok? Así se forma el jabón. Y los saponificables pueden ser los fosfolípidos, por ejemplo, o las ceras. ¿Cuáles son de los principales saponificables? Triglicéridos, que tienen una función mecánica y funcionan como aislante térmico. ¿Ok? Nos da el ejemplo de una foca, ¿no? Una foca sin su capa de grasa va a morir de frío en el agua de los polos en una cantidad muy breve de tiempo. Entonces los triglicéridos funcionan como aislante térmico. ¿Ok? También hay ceras que son sólidas a temperatura ambiente. Su principal característica es que son extremadamente hidrófobas. Hay unas de origen vegetal y otras de origen animal, como pueden ser las que fabrican las abejas para confeccionar sus colmenas, o nuestro cerumen, que se agregan las células del conducto auditivo para poder impermeabilizar y retener partículas. ¿Ok? Otros lípidos que se consideran saponificables son los fosfolípidos, ¿ok? Que lo más llamativo es su capacidad anfipática. ¿Cuál es esa capacidad anfipática? Lo que habíamos mencionado, que son los componentes de la membrana plasmática, ¿no? Una cabeza polar hidrofílica, una cabeza polar, una cola polar hidrofóbica, ¿no? Y los insaponificables no poseen ácidos grasos, perdón, y por ello no se puede obtener jabón con ellos, ¿ok? Estos los podemos dividir en dos partes, ¿no? Los isoprenoides o los terpenos y los esteroides, así también como los eicosanoides, pero ahorita los mencionaremos brevemente, es las eicosanoides. Los terpenos pueden ser, por ejemplo, el betacaroteno, ¿no? Que es el pigmento vegetal de color naranja, ¿no? Que interviene en la fotosíntesis y colorea los frutos. Que cuando vimos a parte tegumentario lo mencionamos brevemente, el betacaroteno, como parte de lo que puede dar también color a nuestra piel. Recuerden que una de las verduras o tubérculos, no sé cómo definirlo, a la zanahoria, es rica en este terpeno. ¿Sí? Si nosotros consumimos zanahoria en grandes cantidades, en jugo o comida en ensalada, pero grandes cantidades, con la intención de tener un tono, podemos tener un tono naranja en nuestra piel.
así como coloquial, así como Luis Miguel, ¿no? Entonces, con el beta-caroteno, ¿no? Estos son precursores también del plorretinol, que es la famosa vitamina A, ¿sí? Son también colorantes de flores y frutos. ¿Ah? Tenemos los esteroides, ¿no? El principal esteroide que tenemos en nuestro cuerpo es el colesterol y su principal función, junto con los fosfolípidos, es, perdón, estaba viendo si algún compañero me había enviado un mensaje, disculpe. Es formar parte de las membranas celulares, ¿no? O sea, el colesterol forma parte también de las colitas, ¿no? De estos fosfolípidos, ¿no? De la parte interna de la membrana plasmática. Ya hemos determinado también que la temperatura forma un papel crucial entre el paso o el impedimento de paso de ciertas sustancias, ¿no? Entre más alta la temperatura, más fluida es, entre más baja, más sólida se encuentra, ¿no? Pero también estos esteroides, ¿no? Son precursores, ¿no? De ciertas hormonas sexuales, como puede ser la testosterona y los estrógenos, así como las hormonas corticoides. ¿Cuáles son las hormonas corticoides? Las hormonas que se encuentran en la corteza suprarrenal, que son la aldosterona y el cortisol. ¿Ok? Recordemos que estos esteroides tienen una característica química muy que resalta mucho a la vista, que es que son tres estructuras en forma de hexágono y una estructura en forma de pentágono. De esa manera ustedes lo van a identificar en, gráficamente en algún producto químico y podemos ver, por ejemplo, tanto en el cuerpo químico del colesterol, así como de todas las demás hormonas que acabamos de mencionar, esa característica estructural, ¿no? Que tiene tres, ¿cómo se dice? Tres hexágonos y un pentágono, ¿no? Y en el caso de los eicosanoides, estos pues tienen cualidades antiinflamatorias y antitrombóticas, ¿ok? Están presentes en sustancias que regulan la disolución de los coágulos sanguíneos. Y al igual, así, en consonancia con la gráfico que vimos de los hidratos de carbono, tenemos esta gráfica de los lípidos, ¿no? Nuevamente, recordamos que los lípidos están formados, ¿no? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno siempre en menor proporción, ¿no? Su consistencia es aceitosa y son insolubles en agua, ¿ok? Recordamos que los lípidos tienen una consistencia pegajosa, y creo que lo mencioné al principio, ¿no? Que es menos densa que el agua. Entonces, si nosotros colocamos un lípido en un recipiente con agua, vamos a ver que ese lípido siempre va a flotar, siempre se va a encontrar en en la superficie del agua, ¿no? Este, también recordamos que los lípidos son combustibles para el metabolismo celular forman parte de los compuestos estructurales de la membrana, así como de las hormonas y vitaminas. En el caso de la vitamina D, ¿qué? Hay lípidos simples que los denominamos grasas neutras, ¿no? Que son los lípidos más abundantes de los seres vivos, ¿no? Son una forma eficiente de almacenar energía en los tejidos, ¿ok? Estos están compuestos de uno, de dos o de tres ácidos grasos, ¿ok? Que pueden ser saturados o insaturados, ¿no? Eh, una de las características de las grasas saturadas sobre los lípidos saturados es que son sólidos o están en forma de manteca, ¿ok? Y las insaturadas están en forma de aceites, como puede ser el aceite oleico o linoleico. Hay lípidos compuestos que son como los fosfolípidos que forman parte de la membrana estructural que forman parte de la membrana celular, parte de la base estructural de estas membranas, ¿no? Tiene sus moléculas anfipáticas, o sea, polares, hidrofílica, hidrófoba, ¿no?
contiene un glicerol, contiene dos ácidos grasos y un grupo fosfato, ¿ok? Y uno de estos fosfolípidos también pueden ser las lecitinas y cefalinas, ¿no? Las lecitinas ayudan a solubilizar los ácidos biliares con la bilis, ¿ok? Y las cefalinas son fosfolípidos que se encuentran en las células eh, nerviosas, ¿ok? Tenemos lípidos de los compuestos de estos lípidos, también tenemos los lípidos asociados, como los que vimos, insaponificables, ¿no? El caroteno, que son los carotenoides, que es un pigmento que se encuentran en frutos y vegetales, ¿no? Como los esteroides, con su estructura de 4 anillos, ¿no? Esa estructura de 4 anillos, recordemos, 3 hexágonos, un pentágono, ¿no? Y uno de ellos podría ser el fenantreno, ¿no? Que el fenantreno se usa en los colorantes, pero también en la industria farmacológica, ¿no? Otros de los esteroides importantes es el colesterol, que se encuentra en las sales biliares, forma parte de las hormonas. Ya vimos, pueden ser las hormonas sexuales, como la testosterona, y las suprarrenales, como la aldosterona. ¿Ok? También encontramos, ¿no? Que son de una estructura diferente a estos lípidos, pueden ser vitaminas liposolubles, como puede ser la vitamina D, la E, la K y la A. Y ahora pasaremos a la siguiente biomolécula. La siguiente biomolécula que vamos a ver, que son las proteínas, ¿no? Eh, Estas proteínas ya sabemos que se componen de cadenas de aminoácidos que se enlazan unos a otros mediante un enlace peptídico, ¿no? Este se establece entre un grupo hidroxilo y un grupo amino, ¿ok? Eh, una cadena formada por unos solos aminoácidos recibe el nombre de péptido u oligopéptido si contiene muy pocos aminoácidos, o polipéptido si son más, ¿ok? Cabe destacar que solo contamos con, solo hay 20 aminoácidos, ¿ok? Siendo 9 los que se les denomina esenciales. Esenciales porque forman parte de la dieta, no los producimos nosotros. ¿Ok? Los tenemos que conseguir a través del alimento, por eso se les denominan esenciales. ¿Ok? Las funciones de las proteínas pues pueden ser muy variadas, ¿no? Pueden ser proteínas estructurales, como son el colágeno o las histonas, ¿no? Las histonas ya vimos que son estructuras que se encuentran en el núcleo que sirven para empaquetar la cromatina, ¿ok? Pueden ser transportadoras, como nuevamente lo mencionamos en albúmina, que es una proteína es la proteína más grande, ¿ok? Eh, por cierto, se me pasó a decirles, ¿no? Que cuando arriba de 50 aminoácidos ya se denomina que son proteínas propiamente dichas, ¿no? Entonces la albúmina es la proteína más grande que tiene nuestro cuerpo, ¿ok? También la mioglobina, que sirve para transportar oxígeno y CO2, que se encuentra en los glóbulos rojos. Puede ser inmunológicas, como en el caso de las inmunoglobulinas, con su característica forma de Y, que son los famosos anticuerpos. Recordemos el anticuerpo más abundante en nuestro cuerpo, la inmunoglobulina G. ¿eh? También las tenemos en forma de, nos sirven también para la señalización, ¿no? La regulación de sustancias, como es la insulina, ¿no? De movimiento, como la miosina, que forma parte de las proteínas contráctiles, ¿no? La actina y la miosina, ¿no? Y la de enzimática o catalizadora, como puede ser la pepsina, que la recordamos que es una enzima proteolítica que se encuentra en nuestro estómago, ¿no? Estas proteínas pues se diferencian entre sí por el número de aminoácidos, por el tipo de aminoácidos y por el orden que mantienen estos aminoácidos. Aquí tenemos un gran cuadro, ¿no? Que explica, ¿no? Desglosa muy bien las proteínas con sus funciones, sus propiedades,
y sus clasificaciones, ¿no? Nuevamente mencionamos que las proteínas son macromoléculas constituidas principalmente por aminoácidos, ¿ok? Sus funciones puede ser la catálisis enzimática, ¿no? Al catalizar casi todas las reacciones químicas celulares se aumenta la velocidad de reacción, ¿no? Puede ser protectora, ¿no? Al provocar la coagulación sanguínea cuando la sangre sale en los vasos, como por el ejemplo de la trombina o el fibrinógeno, que son compuestos esenciales para la coagulación sanguínea, ¿ok? El fibrinógeno es la principal proteína que se encarga de la reparación tisular y de la cicatrización, ¿ok? Puede ser hormonal, ¿no? Porque regula, pues, son funciones como la insulina, ¿no? En este caso que sabemos que regula los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de glucosa en sangre. Puede ser defensivas, como en el caso de las inmunoglobulinas. Puede ser estructural, como en el caso de la queratina, que vimos que es vital esa proteína en el sistema tegumentario, y que, por ejemplo, nuestras uñas están compuestas de queratina, por ejemplo. También tiene una función homeostásica, ¿no? Por su capacidad amortiguadora, que pueden mantener el equilibrio del pH del medio interno, ¿ok? Pueden ser de movimiento y contracción, como la actina y la miosina. Pueden ser de transporte, como la globulina, ¿no? Y pueden ser de nutrición y de reserva, ¿ok? En sus niveles estructurales, puede ser primaria, ¿no? Con su secuencia de aminoácidos con un enlace peptídico. ¿Sí? Puede ser secundaria, puede ser terciaria o puede ser cuaternaria, ¿no? La secuencia primaria la tenemos aquí, en esta forma, ¿no? Con sus residuos de aminoácidos, ¿no? La estructura secundaria en forma de hélice o en zigzag, ¿no? Que forma puentes de hidrógeno, enlaces peptídicos, ¿no? Puede ser una terciaria de cadena polipeptídica, que tiene esta estructura como en forma de bola, entre comillas, ¿no? O globular, si se me permite ser más profesional con el término, ¿no? O cuaternaria, ¿no? Que es en este caso, que es una interacción entre diferentes cadenas peptídicas, ¿ok? Se pueden componer de heteroproteínas, ¿no? Porque se pueden unir, ¿no? A otras biomoléculas, ¿no? Como en el caso de las lipoproteínas, que es una proteína unida a una grasa, un lípido. La glucoproteína, que es una proteína unida a un hidrato de carbono. A una cromoproteína, que están unidas a un cromóforo, a una sustancia que da color, ¿no? Nucleoproteínas, que están unidas a ácidos nucleicos, o fosfoproteínas, que están unidas a un grupo a un fósforo, ¿no? Un fosfato. Pueden ser holoproteínas en su composición, que están pensadas, simplemente formadas por aminoácidos, ¿no? Pueden ser globulares como las globulinas o fibrosas como el colágeno, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades? La solubilidad, la desnaturalización, ¿no? Porque esta desnaturalización, ¿no? Cuando rompen los enlaces, provoca una inactividad biológica debido a cambios en el pH y cambios de temperatura, pero también puede renaturalizarse, ¿no? Se puede volver a componer, ¿ok? Entonces también encontramos en su morfología que hay proteínas fibrosas que no son solubles en agua, tienen evidentemente, como su nombre lo dice, forma de fibras, ¿no? Tiene proteínas de membrana que se encuentran asociadas a las membranas lipídicas o proteínas globulares que son en forma esférica y sobre todo que son solubles en agua, ¿ok? Que son sumamente complejas. Y ya para concluir el tema, vamos a pasar con los ácidos nucleicos, ¿ok? Podemos determinar, ¿no? Que estos ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos y tienen bases nitrogenadas, ¿ok? Eh,
El ADN, por ejemplo, ¿no? Es una cadena de nucleótidos formados por 4 bases nitrogenadas. Puede ser púrica o piridimínica, ¿no? Eh, Dentro de las púricas está la adenina o la guanina. De las pirimidínicas está la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ok? Eh, el monosacárido que tenemos siempre es una pentosa, que hay dos diferentes. La ribosa, que se encuentra en el RNA, y la desoxirribosa, que se encuentra en el ADN. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la desoxirribosa, perdón, carece de un átomo de oxígeno. ¿Ok? Tiene un átomo de oxígeno menos. ¿Ok? El ADN, nuevamente, está formado por su base, está formada de adenina, de timina, de citosina y de guanina. ¿Ok? Eh, con su monosacárido, en este caso la desoxirribosa, ¿no? Y una molécula de ácido fosfórico. ¿Ok? ¿Qué características tiene también? Que es muy larga. ¿Ok? Tiene la característica de tener una doble hélice, ¿no? Sus nucleótidos son antiparalelos. ¿A qué nos referimos con eso? Que están en contraposición el uno con otro, están como unidos con esta doble hélice, ¿no? Eh, y, por ejemplo, siempre van emparejadas los mismos nucleótidos. Una guanina siempre va a estar unido a una timina, ¿no? Y una citosina siempre va a estar unido a una guanina, ¿no? Sí, no, no, la adenina a la timina, la citosina a la guanina, ¿ok? Y puede poseer hasta 3 tipos de estructuras, ¿ok? Su máximo repliegue, el máximo repliegue de esta estructura de DNA se produce en la reproducción celular, o sea, en el proceso de mitosis y meiosis, es cuando se repliega más el ADN, ¿ok? El ARN, a diferencia, contiene nucleótidos, ¿no? Con su azúcar que es ribosa, ¿sí? Eh, y sus bases son adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Ok? Son muchísimo más cortos que el ADN y su cadena es más sencilla. Y les tenemos un diagrama que es sumamente sencillo y sumamente ilustrativo, ¿no? En cuestión de las diferencias de cada uno, ¿no? Vemos que en el ADN tiene la característica de que solo hay un tipo de ADN, pero hay 3 tipos de ARN, ¿no? El ribosómico, el mensajero y el de transferencia, ¿no? El de transferencia transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas, ¿ok? El mensajero transfiere el código genético que viene del ADN del núcleo celular al ribosoma que se encuentra en el citoplasma. Y el ARN ribosomático forma el armazón de los ribosomas y se asocia a proteínas específicas para formar las subunidades ribosomales. Recordamos que en la clase pasada vimos la estructura ribosomal, que posee dos subunidades, ¿no? Y pues estas dos subunidades están compuestas de este ARN ribosomal. Y